Confirmado. Está en línea Gustavo Cairo, que es un estudioso de la historia, es diputado provincial, y lo hemos dicho durante toda la mañana, hoy es el día del porteñocentrismo. ¿O no, Cairo? Hola, buen día. Buen día. Gracias, Gabriel. ¿Cómo va? Buen día. Exactamente, de la hegemonía de Buenos Aires. Bueno, pero ¿qué pasó? Usted lo propuso en la legislatura hace 4 años. No le dieron ni pelota, me parece. No, pasa que primero que es una ley nacional, esto de declarar el Día de la Soberanía conmemorando la vuelta de obligado, simplemente lo planteé ahí en un homenaje a esta situación, pero sería materia del Congreso de la Nación rever esta cuestión, porque en realidad lo que pasó en la vuelta de obligado fue un intento de Rosas, de la provincia de Buenos Aires, conducida por Rosas, que manejaba los destinos del país y que quería preservar su aduana única, que no hubiera otros puertos de Argentina que pudieran comerciar, sino que todos los ingresos pasaran por Buenos Aires y tuvieran que tributar en Buenos Aires. Entonces, como Corrientes había intentado unos años antes pedirle a Rosas, el gobernador de Corrientes, que Baidenes se llamaba el gobernador de Corrientes, que habilitara el puerto de Corrientes también, y el de Santa Fe, Cuyen, había hecho lo mismo, y lamentablemente, el caso de Corrientes fue una masacre por parte de las fuerzas enviadas por Rosa, que murió hasta el propio gobernador, 2.500 correntinos en una batalla de Pago Largo, y el gobernador de Santa Fe, Cuyen, fue destituido y fusilado por osar pedir que otros puertos pudieran comerciar y no solo el de Buenos Aires. Y unos años después sucede esto de que los correntinos querían continuar, querían comerciar realmente con los franceses y demás, y bueno, pasan los buques y Rosas intenta impedirlo infructuosamente, y a esto, que es la pretensión de seguir sosteniendo la hegemonía de Buenos Aires, se lo reivindica como el Día de la Soberanía Nacional, y es un error histórico, Claro, y una afrenta al interior y sobre todo a los correntinos. Se puede decir que es una mentira de la historia, Cairo, porque si los barcos no entraban a invadir, sino a comerciar, se ha sostenido una mentira en función de sostener la imagen de Rosas, ¿no? Así es, eso lo hizo Isabel Perón en 1964, hizo el Congreso con la conducción de Isabel Perón, y luego en el 2010 Cristina Kirchner lo declaró feriado, digamos que ya era feriado y no laborable. Lo declaró Isabel el Día de la Soberanía Nacional, sí. y Cristina lo declaró feriado no laborable. Qué justo, ¿no, Gustavo? Justo Cristina, digo que le gusta central. Sí, Hernán te saluda, ¿cómo estás? Hernán, ¿qué tal? Qué justo, digo, que fue Cristina la que lo hizo feriado, pensando en la concepción económica que tiene, ¿no? Y bueno, también, pero el peronismo ha reivindicado siempre a Rosas, también, y creo que en realidad lo que han pretendido hacer es reivindicar a Rosas con esto, y bueno, sí, esa concepción de la cantidad de feriados, por supuesto. Pero es una injusticia muy grande, porque ahí no terminó el problema. Tuvieron que pasar hasta 1880, que realmente la aduana pasa a ser nacional, y no solo de la provincia de Buenos Aires, como era hasta ese momento, y eso costó también muchas vidas. 1880, que es cuando se capitaliza la ciudad de Buenos Aires, pasa a ser la capital de todo el país y no solo de la provincia, y Buenos Aires tiene que construirse su propia capital, que es La Plata. Pero ha pasado mucha sangre, los caudillos dieron su vida literalmente, muchos, porque hubiera una constitución, porque hubiera justicia en el reparto de los fondos, y bueno, y esto fue un acto de la hegemonía de Buenos Aires, y encima una derrota en ese momento de Rosas. Así que yo creo que eso no tiene que ser considerado como el Día de la Soberanía. No por la derrota, porque hay derrotas muy dignas,
que, no sé, lo de Malvinas fue una derrota, pero fue una derrota digna, por buenos valores, no por la derrota, sino por el propósito hegemónico de Buenos Aires a través de Rojo. Ahora, Cairo, Gabriel cuando lo presentaba decía un estudioso de la historia. ¿No debería hacerse una revisión de qué es lo que le estamos enseñando a los chicos en la escuela con respecto a la historia? Porque hoy en Mendoza, por ejemplo, no hay clases tampoco por ser un feriado nacional. ¿Qué le dicen a los chicos con respecto a esta fecha? Sí, la verdad es que sí. La verdad, yo por eso en aquel momento quise ponerle sobre valor al tema. Pero bueno, habría que observarlo como Dirección General de Escuelas. La verdad es que hay mucho tema ahí que está mal explicado. Este es uno de ellos, y este feriado, pero habría que dar, creo que la discusión a nivel nacional. Esa discusión hay que darla, porque tiene que ver con modelo de país. Nosotros, inclusive hoy, siendo la aduana para los ingresos aduaneros para todo el país, desde que se logró en 1880, igualmente seguimos siendo, Buenos Aires sigue comiendo la mejor parte de la savia del país, porque en la coparticipación queda casi el 50% para la nación. Y la nación invierte, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Nosotros le subsidiamos ahora menos, pero la luz, el transporte, el agua, ¿cómo se llamaba el organismo AISA, que conducía la esposa de Massa? Malena Galmarini. El agua de Gran Buenos Aires. Y lo pagamos todo el país. Nosotros pagamos el agua aquí de Mendoza y le pagamos el agua al Gran Buenos Aires, a todo el... Ahora, Cairo, más allá de lo que pasó con la ley 20.770 de Martínez de Perón y después con el feriado que declaró Cristina, ¿qué pasa con el resto de los partidos políticos en relación a este tema? Yo creo que falta a veces formación histórica, porque, por ejemplo, yo mismo no conocía la existencia de la batalla de Pago Largo. Me puse a investigar hace unos años. Ahí Gabriel me ha dado la oportunidad de publicar, he publicado varias notas, realmente me gusta mucho. Investigando sobre el tema, me encontré con la batalla de Pago Largo, no me podía creer. Después he visto videos en YouTube, los correntinos lo sienten, porque ahí no hubo casi familia correntina que no perdiera alguno de sus hijos, porque en esa batalla fue tremenda, porque degollaron a todos. No hubo, los que se rindieron, los degollaron, los mataron. Fue tremendo. Claro, fue Buenos Aires contra el resto del país siempre. Y ahora también, ¿no? Por eso están faltando algunas revoluciones que dar. Fíjense que este fin de semana el gobernador volvió a repetir la idea de que si Mendoza estuviese fuera de la Argentina, le iría de otra manera, una forma distinta. Que no es que esté llamando a la independencia de Mendoza, como algunos que son más cortos, digamos, interpretan o pretenden, sino que es la realidad, digamos, ¿no? El ritmo que tenemos acá en muchas otras cosas es distinta a las que tienen otras provincias y sobre todo Buenos Aires. Y sí, la verdad es que sintiéndome muy argentino y... Obvio, claro. Y muy orgulloso, ¿no? Pero es cierto que hay que discutir las reglas económicas. Pero nosotros, por ejemplo, los mendocinos, con las cuestiones aduaneras y demás, pagamos los autos carísimos y no producimos autos. Pagamos la ropa carísima para bancar algunos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo que producen, tienen textiles que... Súper subsidiadas aparte, ¿no? Claro. Sí, los celulares carísimos. Y tenemos la desventaja de que, a diferencia de Chile, que puede firmar tratados de libre comercio con todo el mundo para poner sus vinos, para exportar su producción, no lo podemos hacer, porque hay reglas aduaneras que son nacionales. Entonces, no está, en términos económicos, no está equivocado su reflexión el gobernador. Ahora, Cairo, quizás esto ya es una cuestión más de la realidad política, la pregunta que le hago, pero ¿es una decisión de los gobiernos que esto siga siendo así, el porteño centrismo, o la provincia de Buenos Aires es demasiado grande y habría que dividirla? Yo
yo creo que, a ver, es poderosa la provincia de Buenos Aires, todo el AMBA, ¿no? Está muy centrado ahí, la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Y por ahí hay decisiones que las tiene que tomar el Congreso, y ellos eligen un montón de diputados, sobre todo. Y es complicado. Pero primero creo que tenemos que entender realmente cuál es el problema para después dar la discusión. Y desde lo histórico, el problema que todo el país hoy esté festejando el Día de la Soberanía, que inclusive a Corrientes le impongan hoy claro. que sea feriado. Es rarísimo, la verdad, ¿no? Tremenda. Sí. Bueno, una de las ideas que surgió, la del gobernador, bueno, que no es del gobernador, fue de Alfonsín, pero el gobernador de Chubut propuso que se siga con el proceso de traslado de la capital, que eso está aprobado por el Congreso, digamos, ¿no? A Viedma Carmen de Patagones, y eso le podría mover el eje de alguna manera, ¿no?, al país. Bueno, sí podría ser el traslado físico, pero sobre todo, y hay algo que está bueno que está haciendo el presidente actual. Por ejemplo, ahora ayer leía que le va a trasladar, que le va a dar los hospitales a las respectivas jurisdicciones, los hospitales nacionales. Claro, ¿por qué nosotros tenemos que pagar, si pagamos el hospital central, ¿cierto? El hospital del Carmen, sí, todos los hospitales nuestros pagamos los mendocinos? ¿Por qué además tenemos que pagar el hospital Posada, que es, entre comillas, nacional? Pero ¿cuántos mendocinos van al hospital Posada? Claro. O sea, que lo pague la provincia de Buenos Aires, o que hay un montón, la otra vez era con un neuropsiquiátrico. Nosotros el Pereira lo pagamos nosotros, pero teníamos que pagarle un neuropsiquiátrico por allá en la capital federal, nacional, entre comillas, y todo sobre las espaldas del resto del país. Entonces, todas esas cosas nacionales, entre comillas, tienen que pasar a ser o de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, y tienen que pagarlo ellos. O sea, no el resto del país. Estas cosas que no tienen que ver necesariamente con un cambio físico de la capital, pero con un cambio de entender que cada uno tiene que pagar lo suyo, no nosotros pagarles el agua, subsidiarles el transporte como lo estamos haciendo, pagarles los hospitales, el Colegio Nacional de Buenos Aires y el otro, el Carlos Pellegrini. Sí. Bueno, también hay algún colegio nacional aquí en Mendoza, pero no, aquí ya no queda. Lo pagamos entre todos también, sí, no lo paga Buenos Aires. Tal cual. Bueno, diputado, muy interesante, obviamente que ha generado repercusiones, y con Rosas pasa algo muy raro, que es que Rosas fue el primer peronista, me parece, ¿no? Porque tenía posiciones de izquierda, derecha, de centro, de todos lados, según el momento, porque fue el primer masacrador de indios. La primera conquista del desierto la hizo Rosas, ¿no? Lo que pasa es que nadie lo reivindica por ese lado, sino por el otro, ¿no? Y en realidad el héroe de este tema es Roca. Así que van quedando fotos de distintos momentos de la historia, según le venga bien a los militantes partidarios o ideológicos, ¿no? Así es. Y ahí Rosas hizo la primera campaña en 1833, como dijiste, del desierto, y realmente fue mucho más cruenta que la segunda, dicho hasta por los propios historiadores que lo reivindican, ¿no? Como Piña, etcétera. Y además no resolvió el problema, porque de postre hizo un acuerdo con un cacique chileno, Calfucurá, que se instaló ahí en La Pampa y asoló la Argentina durante muchísimos años, ¿no? Claro, tal cual. En cambio, la segunda campaña del desierto fue mucho menos cruenta, pero mejor pensada, y resolvió el problema para siempre. Nunca más hubo un malón en Argentina. No, y hubo un factor industrial y tecnológico detrás, que era, a ver, Roca fue el Elon Musk de la Argentina, el tipo llevó el ferrocarril a todo el país después de eso, ¿no? Y generó el desarrollo de la Patagonia y de muchos otros lugares, ¿no? Así es. Y la ocupación efectiva de la Patagonia, que Argentina ni la conocía. O sea, todo lo que tenemos hoy en Neuquén, todo lo Vaca Muerta, todo eso lo pretendía también Chile. Si no, sería chileno todo. Y estaba en seria disputa con Chile. Sí. Así que bueno, y cuando quieran podemos hablar de su tema. Sí, señor. Sí, claro. Cosas que la escuela no enseña, básicamente. Gracias, Cairo, muy gentil, Muchas gracias a ustedes. Un saludo a los bien. Que lo pasen bien. El diputado Gustavo Cairo, hablando de historia, en este caso, el día de la hegemonía del puerto de Buenos Aires.
mal interpretado como Día de la Soberanía Nacional por la batalla de la Vuelta de Obligado.